Vamos a explicar qué pasó en la Revolución Francesa. El personalismo monárquico fue sustituido por una unanimidad nacionalista. Las élites iban introduciendo en medios escritos su imposición. Se animaba a un pueblo para que mirara a un estado por el que valía la pena hasta morir. Hasta el saber universal dejó de ser saber para ser componente que destacaba a los miembros nacionales del país. Las élites y los intelectuales crean el objeto nación, luego lo imponen y lo popularizan. Participan historiadores, políticos desde la academia para someter a sus reglas la construcción de una realidad impuesta que no era la realidad, sino la realidad que quería popularizar el país. Podríamos decir que el marxismo tenía razón en sus análisis economicistas, pues el capitalismo requiere imponer la unificación del peso, medidas, lengua y educación para que se creara un obrero con lealtad nacional y un soldado de la patria como pasaba en estos momentos. Esta obediencia causó que los partidos de izquierda fueran objetos de persecución, no muy diferente a lo que se vive hoy en día. El entramado nacional había penetrado desde el sistema escolar las mentes francesas. Serán los progresistas y reaccionarios, los movimientos obreros y aquellos religiones monoteístas quienes batallarán en contra de la unanimidad nacionalista. Los religiosos combaten el control perdido de la comunicación oral gestual de las iglesias y sacerdotes que habían perdido a inicios de la revolución. Los obreros recelan la imposición de la nación por parte de los burgueses gestores de lo escrito. El burgués se impone a ambos con la ayuda de dos instituciones. La primera, los medios de comunicación que impregnan un estilo de orgullo nacional. Y el segundo, el sistema nacional escolar, que reescribe la historia y la memoria desde el inicio. La imposición del himno nacional, los colores en cualquier acto público, hacen que la nación sea evidente, presente en el corazón y en los ojos de los habitantes del país galo. Además son crueles con los disidentes, traidores a este patriotismo y además son internacionalistas que cuestionan al poder. En conclusión, el Estado-nación crea el nacionalismo mediante los medios de comunicación. El nacionalismo se basa en la difusión reglamentada de un idioma mediatizado y supervisado académicamente, codificado según las exigencias de una comunicación burocrática y tecnológica módicamente precisa. Entonces, ¿cómo se movían los ejércitos y cómo se movía la población? Las Fuerzas Armadas pasan de ser ejércitos mercenarios como antes a ser el ejército de la nación. Cuando la revolución era atacada, todo el pueblo es llamado a defender la patria, una patria que sustituye a la religión, a la familia y hasta a la propia madre. Los himnos nacionales de todos los países vendrán cargados con un esquema similar al de la Marsellesa. El ejército francés se lanza a una conquista colonial y además alentada por los medios de comunicación. Esto tendrá influencia en Colombia, pero más adelante les voy a contar por qué. Admiran la falsa igualdad, la violencia de los golpes de Estado, su comportamiento aristocrático, las masacres a países colonizados como por ejemplo los negros de África. Todo esto alcahueteado por la prensa. Se traza una línea que prepara a los regímenes totalitarios del siglo XX, y eso lo veremos en el nazismo, pero de eso no hablaremos hoy. Si militariza la burguesía, obligan al servicio militar, convierten al campesino en un proletariado que tiene que trasladarse a la ciudad. Inclusive, la domesticación en sus costumbres en la mesa y en el vestuario. De ahí el lema, qué elegancia la de Francia. De pasar de morir por un rey a morir por la patria, es lo que sucedió y Hablemos fue un el poquito del sentimiento arte. inculcado Los medios de en la comunicación seguirán sociedad. desarrollando el fervor nacionalista que aprovecharán las élites en tiempos de crisis. En el arte, imponer las figuras propias sobre el resto de Europa era fundamental. Los artistas prestigiosos de las escuelas de París serían a quienes el público culto aceptaría. Estos artistas eran recomendados por las escuelas. El arte contemporáneo era el arte controlado por la utopía ilustrada. Los salones y el Estado controlaban y gestionaban el mercado, qué tipo de arte ver y qué tipo de arte no ver. En 1860 se produce una revolución frente a este arte académico. Personajes como Manet acaban con el monopolio estatal de los salones, creando la idea de vanguardia. Pero estos conservadores y que manejaban los medios de comunicación de masas admitían a regañadientes las novedades, así que esto quedó en el olvido. Las conquistas coloniales llevan a expertos que se apoderan tanto del territorio como del botín artístico que implantarían en la metrópolis.
Se compiten las obras nacionales y europeas, uniendo al imperialismo político a la cultura. En estos siglos, XVIII y XIX, se domestica al público. La gente se empieza a reunir pero en silencio, siendo dominados y siendo denominados alborotadores del siglo XVIII. Hay una sociedad junta pero disciplinadamente en silencio. El teatro educaba a la población. Una taberna era el teatro. La ópera tendrá una separación entre la aristocracia y la burguesía. La aristocracia silbaría a los palcos privados del anfiteatro. A estos señores de la aristocracia los denominarían el gallinero.